el 5 de junio, que es el día tan importante para nosotros y para todos los que vivimos en la provincia de Condorcanqui. Estamos nuevamente en la cabina de Radio Campanque 91.7, La Voz de los Cinco Ríos, para poder hacer presente este 5 de junio que aconteció en el año 2000. Empezamos en el año 2008 y 2009 nos aconteció el día 5 de junio. Para nosotros es una gran victoria que hemos podido tener, pero aún se recuerda los pueblos Awajún y Huampis con la finalidad de hacer presente. Hoy día los hermanos de las comunidades están celebrando este día tan especial para nosotros, siempre recordando nuestros hermanos caídos, los 5 hermanos caídos en esta lucha para la reivindicación de nuestros derechos como pueblos indígenas. Ayo ya tsungay no hu ya be kasi kadwadwi de kasi na sa kompanya mga atumnaskam de kasi ya be tsawang 5 de junio tsawang atop de ka homonuno de kas mahinan ki makiweta duka atom komayat dumang tukuma sotuma kum tuka ong matsa tichuang mo ya be kam ansang de kas atop sotuma kum au matsam ticha mo to asma huing mani puhamon mang tikis puhutenya samte huing no na pachichi au mato atsawe no samte asi imasiay no de kas komayat matsamsahom dekas yuhasuay ti wakwet sawi wahin kungkui tu tidaayi to ka atom makabay sityong dekahom atom bat yatsong yuhasuay ting bidigas ken may yasod yumingsan maya dekas yatsod yuhasuay na yatsod mahanon maya hu mano te pa huya yatsod kanusyam yatsod siriakon maya yatsod konchinomia yatsod susyongkiam hayesan maya ino nuno at matsamsoy na bidigas ma nanu paya carretera belaunti dote curva del diablo ma wahasa patamso no aning ya samte no na pachisan biya be dekas aung matsat te mak apachicham no dunya ka antok taw atum sakam o ya be tawanta do adi atumi emanen san dekas kumpam himo makebes kiting mendika kon atsan ma chichahe no na bisakam apas ma chicham no agangbon atumi evento tahimo o ya be kasi kado adi Baguazo 5 de junio, Día de los Mártires, en defensa de la vida en la Amazonía del Perú. El Consejo Permanente del Pueblo Awajún, CEPA, organización indígena creada en la provincia de Condorcanqui y distrito de Imasa, provincia de Bagua, como interlocutor indígena ante el Estado peruano, para proponer el gobierno peruano el buen vivir integral que buscamos y el respeto a nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas, amparados en los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como también el marco jurídico nacional como la Constitución Política del Perú. Es con la finalidad de dar de conocer a la opinión pública nacional e internacional que los dolorosos sucesos de Bagua en la Curva del Diablo sucedieron cuando el gobierno de Alan García Pérez publicó los decretos legislativos, los cuales resultaron de ser muy nocivos a nuestros derechos colectivos y la propia Amazonía, cuya base fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, motivo por el cual los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, representados por nuestras organizaciones nacionales, Asociación Interrétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDC, fue la encargada de entablar un diálogo positivo para que el gobierno derogue los decretos legislativos que inconsultamente e inconstitucionalmente habían dado. Cuando empezamos a exigir al gobierno la derogatoria de dichos decretos legislativos, la soberbia de Alan García Pérez hizo que nos insultara
como los perros del hortelano y ciudadanos de segunda clase, y negando la derogatoria. Esta situación en nuestra zona generó indignación entre pueblos amazónicos al ver que el presidente de la República nos trata de esta manera. Nosotros, los pueblos indígenas, no somos personas de segunda clase, sino ciudadanos peruanos, identificados con nuestro documento nacional de identidad y una cultura diferente, pero que tenemos los mismos derechos. Además, ancestralmente habitamos los territorios amazónicos desde hace más de 6.000 años antes de los incas, la colonia española y obviamente antes que la República. En este contexto hacemos presente claramente que no somos los perros del hortelano. Para nosotros como pueblos indígenas el territorio no es algo ajeno a nuestros, sino que este forma parte de nosotros mismos, de nuestra familia y de nuestras culturas, y que sí terminan como nuestros territorios y terminan con nosotros física, moral, psicológica y espiritualmente. Lamentablemente el Estado desconoce que cuando toca nuestro territorio podemos estar divididos por comunidades y en distintas federaciones. Sin embargo, la lucha por la defensa de nuestros territorios es más fuerte y nos une a todos. Forma parte de nuestra cosmovisión originaria, es parte de nuestra identidad. Es decir, no hay pueblos sin territorio. Este desconocimiento cultural llevó a la exministra del Interior, Mercedes Cabanillas, de vasto recuerdo, y el mismo presidente Alan García, desde Lima a 1.000 kilómetros, a ordenar el desalojo, desconociendo que los generales tanto de esta región militar del Milagro, y a pesar de esta situación, ordenan el operativo policial de manera desproporcionada, con las fatales consecuencias de muertes de indígenas y policías, con el agravante que Alan García dijera para que nos den un escarmiento en minoría tremendo. Ese escarmiento para el Perú: 36 personas muertos y un desaparecido. Los acuerdos tomados a nivel de organización nacional, organizaciones regionales, organizaciones de bases y jefes de comunidades y del pueblo en general, que hacer un paro amazónico pacífico. Que ese día del 5 de junio de 2009, el Perú vivió una trágica, histórica situación, porque la mañana del 5 de junio Bagua amaneció de luto. Por lo tanto, los gobernantes de turno, claramente sucesos de Bagua han sido procesados por delitos de lesa humanidad, ya que hasta ahora están quedando impunes como si nos hubiera pasado nada. Nosotros los indígenas seguimos con nuestros procesos judiciales. No es justo que nos sigan criminalizando por defender nuestra justa causa de defender nuestro territorio y nuestros derechos humanos. De esos sucesos, Alan García Pérez, presidente del Perú de aquel tiempo, es responsable sobre este acto, porque dio orden de desalojo forzado. Mercedes Arauz es responsable por haber puesto en duda la derogatoria de los decretos legislativos para no perjudicar el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Jorge Simón, presidente del Consejo de Ministros, por no agilizar los reclamos de los amazónicos, general Elías Muguruza, por ejecutar una orden mal planificada,
donde lamentablemente mueren 36 personas, este derramamiento de sangre inocente no hubiera sido necesario si hubieran entrado en un diálogo razonable permanente. En la capital de Bagua, lo más saltante del conflicto ha sido la visibilización de los pueblos indígenas como actores de su propia historia, con capacidad de incidencia para la atención de sus demandas y propuestas. En este marco, uno de los aportes significativos del movimiento indígena amazónico tiene que ver con el cambio de la agenda política nacional. Derechos colectivos de pueblos indígenas, la biodiversidad y recursos naturales y consulta previa, territorio, medio ambiente, entre otras formas, parte del debate nacional. Por ejemplo, la aproximación por unanimidad del Congreso de la República. Otros hechos ocurridos marca este parte de aguas es el dictamen del Poder Judicial sobre el lote petrolero 116, donde establece que la empresa debe salir de la zona porque no tiene la licencia social y no ha realizado la consulta previa, y además porque se acaba de derogar el decreto legislativo número 1331 que significaba el acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, llamado Ley de Despojo, que no se hubiera conseguido tan fácilmente en el antes de Bagua. Nuestra visión Tajimat Pujut consiste en vivir una vida plena que invitamos a todos peruanos y peruanas a conocer, y que las autoridades en Lima deberán haber aprendido nuestro tiempo. Por estas cosas, efectivamente, hay un antes y un después. El pueblo Abajún y Vampis Apaz exigimos que se haga juicio a los 5 responsables del caso de Bagua, de comandar caso del Curva del Diablo. Hacemos un llamado a la juventud peruana. Debe comprender que así no podemos desarrollar ni construir un Perú moderno capaz de enfrentar el desafío actual. Rendimos homenaje póstumos a nuestros mártires indígenas, defensores de la Amazonía, como también a nuestros hermanos policías que sacrificaron sus vidas por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas amazónicos. Santa María de Nieva, 5 de junio 2026. Muchas gracias. Ya no, de cas imache una apache chambe uhaki matumin tuashkam atumanentem sa listahom de cas y ma tukanya seg nangkambe manangkam ma manite ik nangkamba chiri y na de cas papin umintam ko ay nawe huhu ika mahoka suhono ati ay tsukwa heng basatena tu sang do tigano nangkama manu anui de cas 2008 tin agosto tin de cas nangkam no hay ihonbo corral quemado ni nangkam de cas jisam nangkancha que Joaquín de cas 2009 tin nangkam dawe ni masamsaweri 55 días. 55 días veamos de cas así to cambia ni atop de kahoma huenangam sa kanu sinangam sa nip to ni Joaquín estación 6 to ni Joaquín de cas imo manuno hinta tunya kanu ani ni to ni aya ni 5 asalangsti. Do te kam nom de cas sawan hiyo ay no 9 de 5 de junio sawan tinay 4 de junio y una anku chicham hintiang mo kuite de cas is wakir hami ma papidas que sakay na venena samte de cas ma wakir hami sa ditay ihunha dita pas ma ditay na no suntang ha na police ihunha chicham hintiang ma waite do te kanu ani hintiang asa de cas ma anenhas basamsak kahinkat sawangka is ka wakir hami sa nuanente basam munum samak ma
itipatan ng hama we. Patan dikas ni hinta ni makpon na ma tikichi ma bahamo chicham hin kwe manwa dui dikas ma baho ima baho kali ki ma hetiamo des dunyak dikas ina patanyis kam nang kyochi taka kwasam no hay ditas kam hanto ay na we patang ino. Ya tso ay lo takadeno antok cho akong muskam no tamanta no ya 17 años hingawe. Ya mono no chuchi puso akong 17 años haminawe. To anto kap tawante puso ino mas 20-25 años haminawe. No ay no tiok dikas akong musadikato comunidad no yame atom basat ko ina no. No ni bate no ani huaki no ani mkas manya masowe. No ani kas polisia chinika manya mo no nang kema kiwe patanga ino. No nang kema bate toas kam dikas ti chamba ke pungami ta mono 55 imanitin dikas denunció atam ko dikas estado peruano. Dikas au dirigentes aina no matsamas matutita itawe dikas no dikas achia chimpiamo atito san. Amaki kama patana achikas inkamo se du matsamsowe toas kam hu iman matsamsama no aning ya ilas yempakuita no sing de ko atau pasage no ina iglesia católica yempakuite no pasajes ay no kanamu yo magyuatin kanus nang kamas yo minkos nang kamas huinya nipia tikes ani imasania continumi ay no siakan dekas ma apasta be testimonio ay katinaina no nan totikamon man inak iglesia católica inak yempakui patage no kuiski dita potong maswe no ni bateish ka na porque sa si samsa ka sakami sa biyayohan ka wa kwasta no sakake to mahom chikampatom anesto ko ite no huawe ik asya mucho patagino ik ma dikas inas ka imatikas ma kahintam ko inawe ma dikas kas awitam ka ma wenka chi dikas dikas kirmo bohok asaya is mas detalles na policía maneta no na hicho asan dikas ma hoka karsi bomechitos isa sakam kampatum ans ya be que awe no sakasbo no ni asamte no na hintia santay me patagaino y nunca yamhakom dikas Juan hin basatena chi ok anso katsabe ala garcia ya no dikas ok ditak buena chichama sin enawe buena pohakos ka chichenawe butik yama hem butik yama ma chichawe dikas ma hinawe continuon ma itaskam ho have to as ninga imo hinkim ayo machat netak ukunchi nang kiamati netak au indígena ay kama samin nawe no tuinawe to satoni no ni to hamio ina to as huna chichamdak ninka hintiawe te de Estados Unidos no te talla tratado de libre comercio tabano no hay nuna chama hintiwasa de kas ikaman huna soktatos yambe atom de kas bayo te gobernum Bolivia yabe to tierra matsatri nunca sumutam yabe antan Colombia skam to tierra no mayabe Yambe ansan de kas Argentina kam tutira masati patagaino via kusmanya kemas dika dutikas tre indikina dag antincha te ditak masata ansa masamsati na tim to satio wetak yambe no via kus dikas ma atsa nungkan biat sumhama bi iman amya kuiska mas manghama au kas hosta indikina amukta dika angkan mata dika min vi ami takata marhe tama ayotos leihina we dutika yambe ditak kas basat ko ina no hay tutita basatere yabe samanta dali inyo chu basamba yang na nunik ditashkam yabe samanta dali tutita no basatere patangino honni no init hamu via kosendo doka nishka via kositam alas ka to hambi wete akikbo asam dutika tutita potong maswi no ani omim ko ahora mo dikas iwa mo ya iman pataga sino ay nabi ina patayi ina no ina nungka yamhak dikas numpa kagbo samanta no yabe hoy sawahan ya samte bakabay komunidad atom sa kamanan sam dikas humay nila mo samanta duka ik ma sutok to kumino dutika kom sutoma kom sa bakabay sityo ma atom sa kam no pachi sa chahom ang matsatahom patagay no to kumina moni ang matsowe manya mo na kuchinak to kuhakoy nuni mani te ay esbangko mina pasing ay ano kay kitos ma esbangko iman manya wede iman anso mawede nunas dutika mawede nuis yaka yuho ayahi dosa mahwat ki ayahi dutika imanya ko mawakain ayahi mamanya ko jabay mon wasan nangkia tusan ikirhay tusa monta hintin ahani to amsa husakam ina uchiska ikasek ma uhamene dikas dutika ko huni uchila nang katam kiwe dekas ik dungka yamako ik manyawe ni ma tosa uchiska uhamen enawe nonyo asamte atom sakam nuno chicham hukito bagabeskitium hu tawanta doari dekas atom dashkam emanen san kompamhim bagabeskitium atom bi chichamo to kanta hum anto tingbek nonyo tingbek sir kwasa titahum dekas
nuno iman manika munum yambay angkan batsamsa inaska yabek chi ina chamunas kam asitiki num kan no hukyo ina non samantanani nui yamai nagdikag mo ina dikas indígena basato apita dikas ansol dita basato sa pako ina nun yasang yambay I abhon ti chawe dotek wampis ti chawe dotek anan sa dite batsat ni patay do tikis nung kanmang wanti mantina wahasi nun yasamte ina patayi dikas dirigente enos kam yuhay na anan au abahuni tama au wampis tama banan sa diam tikis pais dum skalitas wahaki di chenak ma wahay na hon yamet sawan buya no nani yasamte nun abahon mag si chame atumnas ka kung hima atum sa kam no ti sa mukitam tuha ataktu tikis lunis meta no ani ma atum he ataktu patasek ti chaki ko ma si chamas uhaniki ko hunyawa pitu sa ma is de kaki ma le estaba pita ina yam ke shumapita no ayam ke shumapita o chi ayam ke shumapita unimat no mas huap ma awa huipap huipta hayap si chamaita uto chaki pugata ta kes huipap huap di menera awsa di agda wen menera asiwa hi ina wanduka ayak bonak mon eno atum nagbika o hakit inim hemo nuni asamte atum sakam unimaki utahom nuna mahom magkichama nani tahemo atum sakam no ani ansa huap mi patanga ino. Gracias, hermanos y hermanas de hoy en día. Hemos hecho presente cómo sucedió el 5 de junio. Hoy día es algo especial para nosotros porque hemos vivido, porque hemos caminado con toda lluvia, con el sol, muchas veces durmiendo sin comer, con mucha sed, pero hemos resistido. Los 55 días hemos resistido. Gracias a los apoyos que nos brindaron los hermanos comerciantes de Nieva, los hermanos de las comunidades que aportaban plátanos, cocona, masato, los comerciantes, las instituciones que nos habían brindado apoyos para poder reclamar nuestros derechos como pueblos originarios. Gracias a ellos y el juicio sigue. Todavía hay 3 o 5 personas que todavía quedan pendientes y que están buscando cómo acusarlo. Porque hay uno que es el presidente de Pisangó, tiene dos opciones, que Pisangó desde Lima estuvo participando en la muerte de policías de la estación 6. Así está en el documento. ¿Cómo es posible que estando allá podía estar a la vez, de repente su espíritu, pero así como persona no podía estar a la vez, estando en Lima, podía estar en la estación 6? Así la acusa. Entonces, y así hay muchas personas que también están acusadas falsamente, entonces están tratando de resolver esos problemas, todavía quedan pendientes. Y 3 o 5 personas, hermanos, todavía están en juicio y el juicio sigue, continúa el juicio. Y todo esto, trabajo después del baguazo, ¿quiénes nos ayudaron económicamente para poder nosotros desde aquí, desde Nieva, desde Río Santiago, desde la comunidad de Yomincos, desde Cenepa, desde Chiriaco, desde Cunchín, desde Toyancúas, para poder trasladarnos y cumplir las citaciones de los jueces? La Iglesia Católica nos brindó económicamente para poder ir resolviendo nuestros problemas. Gracias a ellos, quienes han tenido buena voluntad humana para poder ayudarnos y nos siguen brindando estos servicios. En cualquier cosa que ocurre, ellos están dispuestos de ayudarnos para poder resolver nuestros problemas, porque nosotros como pueblos indígenas, como Abajún Wampis, no tenemos recursos suficientes para poder solventar los gastos de viajes que son tan caros hoy en día. Pero gracias nuevamente a ellos, porque ellos nos dieron esta mano para poder resolver nuestros problemas, nuestra situación que después del baguazo que nos había quedado pendientes para seguir participando en el juicio. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Entonces, nuevamente estaremos el día lunes para poder seguir trabajando en el programa de Agenda Indígena.
91.7 FM. La voz.